tipica di Giagonignaka, ne sasarenda casicattimani di papanda di dixi, ne girutti sanna tulaka. Girave unoane saghette, balagari salunissa catini, irinishkanda gielu a peppe yasse. Sabighetta si cucashi eschige, si cuyash tuve già nativacanda zigna. Ciuppa vladugenda rosi, asitagua. Sadidelaga ne salugia, ni vigliosho chi su poesana. Sindayara nunya vida ante girucce girave leghi. Sakashti viecche, shabadu già pawili ribacchi cavechieva qua ikelaga. Shabadu runa ni gistikie, sabighetta schige, si asigusianta kielua. Para ti es el. De mis manos crecieron flores rojas, largas y hermosas. ¿Cómo olvidar el miedo con que fui despojada de toda certeza? Caminé con las manos y metí mi cuerpo donde había lodo. Mis ojos se llenaron de arena fina. Me llamaron la niña de los nenúfares porque mi raíz era la superficie del agua. Pero también fui mordida por una culebra pareándose en el estero y quedé ciega. Fui Tiresias que recorrió sin báculo su historia. ¿Cuáles son las raíces que prenden? ¿Qué ramas brotan de estos cascajos? Tal vez soy la última rama que hablará zapoteco. Mis hijos tendrán que silbar su idioma y serán aves sin casa en la jungla del olvido. En todas las estaciones estoy en el sur, barco herrumbrado que sueñan mis ojos de jicaco negro. A oler mi tierra iré, a bailar un son bajo una enramada sin gente, a comer dos cosas iré. Cruzaré la plaza, el norte no me detendrá. Llegaré a tiempo para abrazar a mi abuela antes que caiga la última estrella. Volveré a ser la niña que porta en su párpado derecho un pétalo amarillo. La niña que llora leche de flores. A sanar mis ojos iré. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, pues me la pusieron difícil porque seguir después de esto pues va a ser muy anticlimático. Y lo único que se van a acordar es, sí, el señor de la pornografía fue el que leyó los cuentos tontos del final. Pero bueno, esperemos que no sean tan tontos. Bueno, quizás. En fin, yo tenía ganas de más bien de platicar, pero me convencieron que había que leer y pues les voy a leer algo. Son dos cuentos breves, o quizás solo uno. Primero se llama 2012 y dice: el fin del mundo a mí me agarró en el aeropuerto Kennedy. Al principio sí tuve mucho miedo, pero mi comportamiento comparado con el de la gente que me rodeaba era mesurado y sobrio. Algunas personas corrían de una puerta a otra, unos cuantos saqueaban tiendas, un policía defendía el duty free como si los perfumes, relojes y ginebras fueran suyos. Una mujer, quizás alemana, aullaba frente al mostrador de Timberland. Dos niños rubios con largos caireles se abrazaban al pie de una columna. Un taxista pirata dominicano ofrecía llevar gente a Manhattan por $2,000. Le dije que tenía 200, pero por ese precio ni siquiera se dignó mirarme. Le grité que de nada le servirían 2,000 o 2 millones, pero no me hizo caso y siguió buscando pasajeros. Un piloto de Aeroflot se dio un tiro a unos pasos de los teléfonos de la sala 7. Qué casualidad, cuando yo leo, suenan todos los teléfonos. Eso me parece una buena invocación. Yo creo que, espero que suenen más. Seguro se ofenden, ¿no? Van a empezar a sonar los beepers. ¿De dónde sacó la fregada pistola? Varios viajeros se peleaban por el arma. Abandoné mi maleta. No volvería a usar mis cosas. Mi celular dejó de funcionar, ¿ves? Cuando el cielo se tornó escarlata. Traté de hacer una llamada por un teléfono público. Probé varios aparatos hasta que uno me dio línea. Llamé a mi esposa. Escuché su voz desencajada. Gritaba. El viento golpeaba contra las ventanas de la casa con gran fuerza y no tardaría en derribarla. Me quise despedir con algunas palabras amorosas, con una frase memorable, pero en vez de eso le confesé que la había engañado 12 años antes con Irma, su prima. Le dije: ¿te acuerdas que me preguntaste por qué estaba actuando tan raro? Y yo te expliqué que tenía una hemorroide enorme. Me dijo que no entendía. Repetí. Me dijo que no entendía por qué estaba haciendo eso en ese momento. El ruido del otro lado de la línea era cada vez peor y yo tan solo tenía 2 monedas más. Me dijo que todo
en la vida debía girar en torno a mí. Eso me ofendió. No estaba pidiendo perdón, ni quería provocarla, ni apropiarme de protagonismo alguno. No tuve tiempo de explicar ya que en ese momento escuché un estruendo y la llamada se cortó. Un grupo de hombres bebían champaña, estaba al tiempo, y un scotch al lado del cadáver del policía que había defendido la mercancía. Cantaban. Un avión en una de las pistas intentó despegar, pero tan solo dio algunos tumbos, perdió el tren de aterrizaje y terminó estrellado contra la reja de contención. No explotó, hacía calor. Cerca de las máquinas de rayos X, un grupo de gente rezaba. Una de las guardias se había improvisado en predicadora. Mezclaba español e inglés para alabar la gloria del Señor y la alegría de reunirnos con su Santo Padre amado. El taxista me alcanzó para decirme que aceptaba mis 200. Esta vez yo ni siquiera lo miré. El piso comenzó a temblar y los vidrios a estallar. Y ahora otro, que espero tenga algún sentido. Este se llama El fin de la vanguardia. Los dos tienen que ver con fines. Yo comencé a morir el día en que murieron las vanguardias. La fecha exacta no la recuerdo, pero fue aquella calurosa noche de agosto en el East Village. Era pasada la medianoche y docenas, quizás cientos de personas seguían en el parque. Había pasado el día entero viendo performances, obras de teatro experimental, una apocalíptica pieza de danza en la que hubo 3 heridos y a 3 ensambles de jazz concreto. El grupo Jungle System estuvo a punto de incendiar el escenario con una instalación de 1000 veladoras. Luna Media presentó su histórica adaptación de La cantante calva de Ionesco, actuada por una muy ordenada troupe de monos y perros. Un perro Akita de una persona que estaba en el público se excitó y atacó a la terrier que interpretaba a la señora Smith. La obra tuvo que ser suspendida. Gloria Margoles se cubrió de lodo traído del sitio donde habían asesinado a una familia en el estado mexicano de Sonora y luego se revolcó en una sábana que, después contaría, se vendió en una cantidad astronómica en una galería de Chelsea. Laura X repitió su importante performance que le hizo famosa en Berlín. Escribió 99 nombres de Dios con su sangre menstrual. Al concluir cayó inconsciente y ni siquiera la atronadora versión del público pudo reanimarla. La sacamos en vilo y la acostamos en la cobija de la perra terrier de Luna Media, que gruñó infeliz. Esa noche ya había pasado por mucho, la pobre perra. Frederick Jones descabezó pollos y ratas y luego se dio de golpes con varios ecologistas iracundos. Xian Xian Wei tocó durante media hora un órgano de juguete del cual tan solo se veían 2 teclas. Brian Gass se desnudó y, como de costumbre, orinó al público. A mí me tocaba cerrar las actividades. Era un gran privilegio haber sido escogido para concluir una jornada tan intensa y vital. Por lo menos 3 artistas de gran prestigio, como Mr. Fix, Margaret Schwartzberg y Julian Keel, habían solicitado expresamente cerrar el festival esa noche, y al no recibir el honor, cancelaron su participación. Cuando finalmente tocó mi turno, salí al escenario con mi overol rojo y comencé a recitar "Oh, capitán, mi capitán" de Walt Whitman, al revés, letra por letra, a partir del punto final hasta el título. No cometí ni un solo error. Al concluir dije, las cosas no tienen ya ningún sentido. Miré el reloj y me retiré. Algunos aplaudieron, muy pocos. Otros me abucharon, pero todos se pusieron de pie y comenzaron a abandonar el parque. Laura X ya había vuelto el sí. Estaba media descubierta con una camiseta. Tenía la mirada extraviada y caminaba dando tumbos. Se me acercó y me dijo sin expresión alguna, ahora sí se nos murió la vanguardia. Muy a pesar mío, entendí lo que quiso decir. Se dio la vuelta, trató de dar 2 pasos y se desplomó fulminada. Tenía las piernas manchadas de sangre. Gracias. Muchas gracias a esta, creo yo que ha sido una gran lectura. Ada, Jesús Ramón, Natalia, Nair, muchas gracias por esta participación. Y bueno, sí sería bueno que de allá para acá hubiera, ahora sí, algunos comentarios, algunas preguntas. Puede ser en general alguna pregunta o alguna pregunta o comentario dirigido también aquí a los autores. Si no, nosotros tenemos preguntas. Si no, y no van a sí. venir el examen. Y si nada más no se amontonen mucho, sí. A ver, vamos a ver. Le pasamos. Buenos días, muchas felicidades a todos. Hay gran diversidad en el lenguaje, se nota.
cada quien con un estilo muy propio, pero la verdad pues despierta la imaginación. Me gustaría hacerles un comentario, bueno, a cada quien. Primero, a Ada, me pareció muy bonito tu cuento, sobre todo porque trasladas todo ese escenario de un barrio, no sé si de España o de aquel lado del mundo, como si fuera México. Eso lo hace como muy universal, e imaginamos como toda la historia, los personajes, entonces se me hace como algo muy universal que podemos trasladarlo a nuestra realidad también. Y bueno, por acá, Jesús, me gustó mucho escuchar el fútbol en poesía. Creo que también eso no es muy usual, y que podamos, pues todo lo que es el fenómeno del fútbol, igual más en México, ¿no? Que es muy popular, que lo escuchemos. Y bueno, tu otra parte de tus poesías, bueno, tu poesía, la verdad, muy profunda, me gustó mucho. Y bueno, para Natalia, me gustó muchísimo, sobre todo toda esta cosmovisión de tu cultura, de la manera de las tradiciones, del lenguaje. Hay cosas tan, no sé, la manera en la que lo narras, obviamente también en tu lenguaje, y luego ya que no lo compartes de manera, que lo compartes de manera en español. La verdad es que me gustó mucho la manera en la que lo vas enlazando, muy profundo, con mucha solidez, y me parece que tu poesía es increíble. Y bueno, para acá, para Naib, me encanta que eres un pícaro cuando escribes. Eso es como muy lindo escucharlo después de como cada estilo, y bueno, me divertí, me introduje así, estaba ya viendo al taxista, estaba toda la señora predicando, bueno, entonces creo que estuvo muy padre todo. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, perdón. Bueno, mi comentario es principalmente para Ada. Me pareció muy interesante el cuento, la historia. Como dijo Juliet, sí te transporta realmente, puede ser muy universal, y una forma en la que expresas como la madre siempre dándolo todo por el hijo, y el hijo sin una respuesta positiva. Eso me parece muy interesante, ya que se da en muchos lados. Para Natalia, sí, ¿verdad? Hay una frase que me gustó mucho que dice que los hijos nada más silbarán el idioma o lenguaje, no me acuerdo. Que bueno, yo lo presentí más como el hecho de que el lenguaje se está perdiendo, ese lenguaje que es el zapoteco, y me pareció muy interesante, ya que hay muchas lenguas muy hermosas que tienen como una forma de expresión muy hermosa que se están perdiendo. Y como que recuperarlas fue como, para mí, o sea, me gustó mucho esa parte del cuento. Para Nayef, me pareció muy cómico, me gustó mucho cada una de las dos historias. El hecho de que hablen de un fin es como algo muy interesante, todo principio tiene un fin. Y no sé, fue como transportarte realmente a ese lugar y a ese acontecimiento. Fue muy divertido, muchísimas gracias. Bueno, Jesús, yo no conozco mucho de fútbol, la verdad, pero me diste una idea clara y referente a los sentimientos, cómo lo podemos aunar junto con el fútbol, entonces fue algo estupendo. Muchísimas gracias a los cuatro. ¿Dónde más? Nada más de este lado, no, igual si a alguien no le gustó también puede levantar la mano. A ver, por allá. Bueno, a mí en lo personal me gustó mucho la lectura de Ada, porque pues es verdad, así como decía mi compañero, cómo la mamá llega a dar todo por los hijos, ¿no? Y pues habló de fútbol y me encanta el fútbol. Hola, es que hola. no vemos nada, no me veía. Perdón, soy chaparrita. Pues sí, me gustó mucho
cómo llevó la lectura como a irte imaginando, a ir creando en tu mente, es algo bien importante, ¿no? También de las dos lecturas, es que no me sé sus nombres. Nayer. Estuvo bien padre porque estuvo bien cómico y bien coloquial. No, estuvo muy, muy padre, me divertí mucho. También lo de las lenguas. Pues es verdad, porque lamentablemente se está perdiendo mucho lo que es la lengua. Ya los hijos de los que hablan las lenguas ya nada más aprenden un solo idioma o el idioma que se habla, ¿no? Ya no aprenden las lenguas. Y pues eso también a mí se me hizo muy importante en lo que fue la lectura. Gracias. ¿Y nuestro? 4-0. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me gustó mucho esta experiencia porque no es lo mismo cuando uno lee un libro que alguien más escribió a escuchar a la persona que lo escribió realmente. Entonces, para mí es muy enriquecedor poder, como de primera mano, experimentar realmente tú como autor qué emoción le estás poniendo a cada palabra. Yo creo que eso es algo muy valioso y les quiero agradecer pues por ser parte del festival. También, como ya comentaron todos, cada uno aporta algo muy, muy valioso. Y también tal vez me gustaría si nos pudieran dar al final información acerca de dónde podemos adquirir sus obras. Gracias. Bueno, no sé. No, sí. Sí, bueno, este libro se llama Crónicas de Linton's Playhouse. Está editado por Conaculta en la colección Práctica Mortal, así que es muy accesible, sobre todo en las librerías de Educal, que son las librerías que distribuyen los títulos de Conaculta. Este está editado por el Fondo de Cultura Económica y está en las librerías del Fondo de Cultura Económica y en algunas librerías, sobre todo del DF, como Gandhi, Péndulo, y en las librerías de Educal. Y este libro se editó por una editorial sinaloense, Andraval, está coeditado por Andraval, Conaculta y el INBA. Este es el libro que trata sobre el fútbol, y también creo que se puede encontrar muy fácilmente en Educal, ¿no? En Educal o en las librerías del fondo básicamente son las que distribuyen estos títulos. Bueno, en mi caso tengo algunos cuentos para niños, pensado para niños en forma bilingüe también, en el Fondo de Cultura Económica, y tengo algunos libros publicados en Oaxaca que estarán perdidos en alguna bodega de ahí de la Secretaría de Cultura. En algún momento estuvieron en las librerías, pero pues ahora ya, yo creo que ya no existen. Y también el libro que ganó el premio NESA, Nezahualcóyotl, ese lo publicó Conaculta, y también se encuentra en las librerías de Educal, y creo que aquí debe haber uno que otro de ese tipo de librerías. Y hay un nuevo libro que todavía no sale, pero saldrá en Almadía, que es una editorial de Oaxaca, pero ese sí mueve los libros en otros estados, incluso en otros países. Bueno, yo tuve el placer de ver mis estas dos novelas en una librería de Coyoacán, me hizo mucha ilusión. Después pensé, esto quiere decir que no se han vendido, pero bueno, da igual, están ahí. Como mínimo sé que en una librería de Coyoacán están. Si no, por Amazon. Me sabe mal por los libreros, pero a veces es donde se encuentran las cosas más fácilmente. La verdad es que es un placer venir de España y tan lejos, ¿no?, encontrar los libros, ¿no? Yo escribo en catalán, que es una lengua distinta, y estos libros son traducciones. Entonces para mí es un placer porque no me quedo con mi público más reducido, sino que puedo viajar por el mundo, ¿no? Bueno, nosotros los libros siempre es una cosa muy traumática. Creo que es la mejor cosa que te puede pasar, que te publiquen un libro, y también es la peor cosa que te puede pasar.
porque es una cosa que generalmente, por lo menos en mi caso, tienen una cosa. Bueno, a ver quién más. No. Entonces, bueno, mis libros igual, debe haber en Educal algunos y en otras librerías de confianza. Los libros, mis nuevos libros están en la editorial Tusquets, que supuestamente distribuye para todo el país y supuestamente para otros países, pero eso no es cierto. No se consigue ninguno. A ver, maestro, ¿cómo andamos de tiempo? Ya no hay... ¿Ya terminamos? 9 minutos. Entonces, bueno, ¿tú quieres darnos una sorpresa para el final? ¿O ya quieres...? Bueno, para el final, si hay más preguntas. Hola, buenos días. Bueno, yo soy la maestra de literatura de los alumnos de prepa que estamos viendo para acá. Quiero agradecerles mucho que estén aquí con nosotros. Verdaderamente fue muy agradable tenerlos aquí. Me gustaron mucho todo lo que leyeron. Ada, me encantó el cuento, el ritmo es muy veloz, pero creo que todo va en ese momento en que la madre está indicando, ¿no? En ese segundo es donde se narra toda la historia. Y no que lo hayas leído rápido, sino que cada momento se va enlazando a uno y a otro para llevarnos a ese momento cuando la madre señala, ¿no? Es fenomenal. A Jesús, te agradezco mucho que hayas hecho literatura de fútbol, porque los chicos están por tomar a Juan Villoro con Dios es redondo, y creo que al momento en que vieron que era un libro de fútbol, sí, todos se quedaron como literatura de fútbol. Okay. Entonces ya tuvieron una introducción. Natalia, sí. Natalia, creo yo que el valor agregado de tu literatura es el hecho de que esté en zapoteco, pero ya de por sí la temática y la construcción es excelente, y creo que no siempre se trata de recuperar a tu cultura, ¿no? Es mucho más que solo eso. Y Nayef, sí, me encantó el cuento, sobre todo el de las vanguardias, porque creo que es un momento que ya muchos esperaban con desesperación, la muerte de las vanguardias, y que al final de cuentas ya murieron hace mucho y no acabamos de entenderlas del todo bien. Y por último, quería pedirles de favor, los chicos están por tomar una actividad de creación literaria, y yo les he pedido que no se frustren y que no sientan ningún control por escribir algo que le guste a alguien más, o que no sientan que van a indignar a nadie. Entonces me gustaría que les hicieran un comentario sobre creación. Gracias. Empieza. Bueno, no sé por qué me intimido. Digo, porque tengo un par de talleres literarios y bueno, en estos talleres literarios los talleristas regularmente son chavos. No sé, no recuerdo exactamente qué es lo que les digo. Bueno, lo único que les digo es que el escribir, en mi caso, el escribir poesía tiene muchísimas ventajas. Créanme que uno de mis grandes placeres es manifestar mi orgullo, en mi caso concreto, mi orgullo por pertenecer al mundo de los poetas. Y yo siempre les digo, bueno, es que un poeta puede ser ingeniero civil, puede ser físico, matemático, puede ser científico, puede ser médico, etcétera, puede ser lo que quiera. Puede ser lo que quiera. Creo que no así los narradores, pues sí, los narradores tienen que cubrir un trecho mucho más amplio y es casi como si estuvieran cubriendo la maratón, ¿no? Están cubriendo más tiempo. El poeta no, el poeta puede escribir en un parque público, etcétera, etcétera, ¿no? Yo sí me siento muy orgulloso, me siento un privilegiado de ser o de tratar de ser o de tratar de pertenecer al ámbito de los poetas. Lo único que les pido es que no les dé miedo, en el caso de los que se animen a escribir poesía, no les dé miedo escribir poesía y traten de buscar a los mejores autores de poesía. Creo que la maestra les va a señalar a estos autores, a estos títulos de poesía y pues si alguno decide emprender el camino de las letras, bienvenido, la verdad.
créeme que se va a meter en una cuna de lobos, pero no tengan miedo. Bueno, yo qué les podría decir. Primero que nada, qué privilegio tener a una maestra que les da clases de literatura y que tengan la oportunidad de leer a los autores. ¿Cómo? Valórenme. A tocar la campana, ahorita que salgamos. Que tengan la fortuna de leer algunos escritores que irán eligiendo, o si la maestra los elige, pero ustedes también propongan. Y bueno, qué bueno poder estar esta mañana con ustedes. También eso no se da tan fácil. Yo vivo en Oaxaca y hay muchísimas escuelas que no ven nada de literatura, o lo ven de otra manera, no tienen una clase de literatura. Entonces eso ya es un privilegio. Pues disfrútenlo mucho, lean, atrévanse, nada está escrito, todo está escrito. Entonces pueden empezar desde cero y les deseo mucha suerte y ojalá se enganchen y se envenenen con la literatura. Está esperando a que suene. No, a ver, mi consejo principal es que no se amaneren, o sea, que no intenten escribir pensando que están haciendo literatura cuando están hablando de gaviotas y atardeceres. Todo esto no es la literatura. La literatura es hablar de vosotros, de lo que sentís, de lo que os preocupa, de lo que os duele. Y si para eso sentís que la lengua que tenéis que utilizar está contaminada, gastada, o necesitáis utilizar palabras que no habéis visto nunca en un escritor, es igual, hacerlo porque aquí no hay leyes. Y vosotros sois los que vais a decir las cosas importantes y lo decís desde aquí dentro. Es mi único consejo. No, por supuesto está muy difícil. Yo lo que diría es que sí, primero el miedo, como tú mencionabas, es bien importante. Y bueno, y las herramientas, uno tiene miedo de no tener las herramientas lingüísticas. Yo soy ingeniero de formación, por lo tanto yo generalmente me comunico con sonidos guturales y movimientos de manos. Y sin embargo logré escribir algunas páginas. Entonces, cualquiera, hasta yo puedo escribir algo. Era difícil es ponerle un título. ¿Por qué tan necesario? ¿Al libro? ¿O colocar un título? Bueno, un libro sí es necesario, ¿no? A un poema es difícil, sí es difícil. En mi caso concreto, en mi caso en particular, siempre procuro hacerme de un tema, o sea, de un tema que yo voy a explotar, un tema sobre el que voy a escribir. Trato regularmente de agotar este tema. Si escribo de la muerte, bueno, trato de no utilizar, digamos, la palabra para darle título a este poema o a esta serie de poemas relacionadas con la muerte. Trato de usar alguna metáfora, alguna línea de alguno de los poemas. En fin, el libro, por ejemplo, Teoría de las Pérdidas, es el título, se lo dio en este caso uno de los poemas. ¿Y por qué Teoría de las Pérdidas? Bueno, porque de repente al estar no tanto escribiendo, sino conjuntando las secciones del libro, me di cuenta que cada una de las secciones hablaba de una pérdida. La pérdida, digamos, era el hilo conductor de estas secciones. Y a pesar de que se usa poco en el libro la palabra pérdida, si acaso se usa tres veces, ¿no? Pero sí es muy complicado, es muy difícil, ¿no? Hay gente que le pone el primer verso, lo pone como título automáticamente, en fin, pero sí es muy difícil, ¿eh?
único que tengo es el título y de ahí empiezo. A veces me lo da el mismo poema y a veces no, por más que quiero ponerle un título, porque mucha gente sugiere, pide títulos y le digo, no, nació así, no tiene título, no tiene título. Entré al poema así nada más.